2. Si mañana estalla la guerra. Debido a mi experiencia en la producción fui elegida jefa de mi grupo. Por entonces ya asistía a clases, tomaba apuntes, leía la bibliografía obligatoria, recababa información para los seminarios, hacía los trabajos académicos y preparaba exámenes y pruebas. Y nada de todo ello se me antojaba muy difícil. Pronto tuve claro cuáles eran mis asignaturas favoritas. Introducción a la arqueología y la etnografía. Historia de la URSS. Historia antigua. Latín y, ¿cómo podíamos escoger entre dos lenguas extranjeras? Inglés. Me acordé de las lecciones de mi madre y no tuve problemas. Habiendo alcanzado los niveles de la insignia de tirador de Vorosilov y del programa GTO, Gotovka, Trudu y Oboroni, preparados para el trabajo y la defensa, al que asistí en la fábrica. Las clases universitarias de educación física tampoco me entrañaron ninguna dificultad. Mis días de estudiante estuvieron marcados por la diversión y la libertad. Y tuve mucho tiempo para disfrutar del cine y el teatro, asistir a conciertos de variedades, visitar exposiciones y pasar tardes relajadas que acababan en un salón de baile. Por otro lado, a todos nos interesaba mucho la política y, por ejemplo, nos solidarizamos con la causa de los republicanos en España, que desde 1936 habían entrado en conflicto armado con los fascistas y los monárquicos. Los fascistas recibían ayuda de Italia y Alemania, y los republicanos, de la Unión Soviética. Los periódicos informaban con frecuencia y detalle del curso de los acontecimientos en este lejano país meridional. El periodista Mikhail Kolzov publicó unos artículos excelentes en el diario Praveda. Escribía sobre las proezas de las brigadas internacionales y las escaramuzas aéreas entre los pilotos de la Legión Cóndor alemana y nuestros aviadores voluntarios al mando de aeronaves soviéticas. Hubo incluso batallas entre divisiones acorazadas en las llanuras de la península ibérica, donde tres estados extranjeros, Italia, Alemania y la URSS, demostraron su capacidad tecnológica. El salvaje bombardeo sobre Guernica, en el País Vasco, levantó una oleada de indignación. No era un blanco militar estratégico. Sin embargo, en abril de 1937, más de medio centenar de aeroplanos alemanes lanzaron un ataque contra la ciudad, que estaba en manos de los republicanos. Quedó prácticamente arrasada. Muchos civiles perdieron la vida. Posteriormente, el extraordinario artista español Pablo Picasso, que había quedado conmovido por este crimen, pintó un cuadro llamado Guernica. Hoy, la obra es mundialmente conocida. El episodio de una tragedia de Guernica conmocionó al pueblo ruso durante mucho tiempo. Además de cargar con esta pena, también pensábamos en lo que significaría una nueva guerra y cuándo llegaría a nuestros hogares. 1. Cursaba mi segundo año en la Facultad de Historia cuando sentí el impulso de refrescar mis aptitudes de tiro, ya que ahora podrían resultar útiles. Fyodor Kushenko me aconsejó que asistiera al curso de 2 años de la Escuela de Francotiradores de la Oswaviajin que había abierto hacía poco en Kiev. Solo podían solicitar el acceso a ella quienes tuvieran un certificado de tirador de Vorosilov de segundo nivel. Los solicitantes también tenían que aportar referencias de su lugar de trabajo o centro educativo y un breve currículo, ambos firmados por el Departamento de Personal, y una nota de una comisión médica que certificara la aptitud para el servicio militar.
Presenté la documentación requerida y fui aceptada. Pronto se hizo evidente que en esta institución tendría todas las posibilidades de progresar en el manejo de armas de fuego de mano. Las sesiones tenían lugar 2 días a la semana, los miércoles, de 6 a 8 de la tarde, y los sábados, de 3 a 6 de la tarde. Nos entregaron unas autorizaciones que servían de pase para las instalaciones de la escuela y nos dieron unas guerreras de color azul oscuro que debíamos llevar siempre puestas. Todo era muy militar, pero no nos quejábamos. Al contrario, nos movía un talante sensato y éramos conscientes de nuestra responsabilidad ante la expectativa de las lecciones que nos esperaban. Hablaré brevemente del programa de la Escuela de Francotiradores. Es cierto que allí se entrenaba a supertiradores para servir en el Ejército Rojo. Se dedicaban 22 horas a clases de política, 14 a la instrucción en el patio de armas, 220 a la formación en armas de fuego, 60 a tácticas, 30 a ingeniería militar y 20 al combate cuerpo a cuerpo. Las pruebas sobre el contenido del curso ocupaban 30 horas. Los cadetes que aprobaban los exámenes finales con un excelente pasaban a engrosar unas listas especiales de las oficinas de reclutamiento municipales y del distrito y eran llamados periódicamente para asistir a cursos de repaso o competiciones de tiro de distintos niveles. En líneas generales, los francotiradores no fueron ignorados y recibieron la consideración que merecían. Sin embargo, hasta la Gran Guerra Patriótica, en el país escasearon las grandes figuras, verdaderos expertos capaces de dar en el blanco a la primera. Quizá habría unos 1500, aproximadamente. La primera sesión de entrenamiento con armas de fuego demostró que los ejercicios que habíamos realizado en la fábrica solamente fueron una introducción al tiro táctico, es decir, muy útiles, pero insuficientes por sí mismos. Me acordé de mi viejo amigo Melkashka con agradecimiento cuando empuñé el fusil militar Mosin con cargador, modelo 1891/1930, comúnmente conocido como 3 líneas. Por supuesto, era más pesado, 4 kilos sin contar la bayoneta, y más largo, 1232 milímetros. Y estaba calibrado para un cartucho R de 7.62 por 54 milímetros, con una velocidad de salida de bala de 865 metros por segundo y un alcance de 2000 metros. La empuñadura del 3 líneas era menos cómoda que la del 2.8. El retroceso sobre el hombro era más fuerte y, por su peso y longitud mayores, me resultaba difícil disparar con él desde la posición de pie. Pero eso no tenía ninguna importancia. Teníamos que conocer el fusil Mosin normal, el que llevaban las tropas del Ejército Rojo, como en la palma de nuestra mano. Y por ello dedicamos un cierto tiempo, 10 horas, a estudiar su mecanismo. Me acostumbré al 3 líneas gradualmente. Al final, era capaz de desmontarlo y montarlo con los ojos cerrados. Y eso teniendo en cuenta que solamente el cerrojo tenía 7 piezas distintas. La mirilla trasera, abierta, y la frontal, protegida por una capucha anular, permitían obtener resultados bastante buenos. El fusil de francotirador se diferenciaba de uno normal solamente en unos pocos detalles. En primer lugar, tenía una mira telescópica Emelianov P, consistente en un tubo metálico bastante largo, 274 milímetros y un peso de 598 gramos.
con 2 tambores regulables, montadas sobre el cañón. En segundo lugar, esta modificación hacía que el visor impidiera el acceso de los cartuchos desde el cargador, de manera que se tenían que introducir de uno en uno. En tercer lugar, la manija del cerrojo estaba totalmente curvada hacia abajo. También había diferencias que el ojo no podía apreciar. Los cañones de los fusiles de francotirador estaban fabricados con acero de la mejor calidad, procesados hasta el mínimo detalle en tornos de precisión, y los componentes se ensamblaban artesanalmente y se ajustaban de una manera especial. Al finalizar los estudios en la Escuela de Francotiradores, es decir, en 1939, nos iniciaron en los nuevos modelos de armas con los que se estaba aprovisionando al Ejército Rojo. Eran los fusiles de autocarga, o automáticos, Simonev, AVS-36, y Tokarev, SVT-38. Su principio de funcionamiento automático se basaba en el aprovechamiento de los gases de la pólvora, los cuales acompañan en todo momento la bala mientras ésta acelera a lo largo del cañón. Estas armas disponían cargadores de caja acoplables que contenían entre 10 y 15 cartuchos. Lo único que, tanto a nosotros como a nuestros instructores, nos planteaba alguna duda, era la cantidad de piezas de la VS y del SVT así como su mecanismo, que era mucho más complejo en comparación con el modelo del Capitán Mosin. Recuerdo la primera clase de la asignatura llamada Principios del Tiro, a la cual el programa dedicaba 25 horas. Estábamos sentados en el aula cuando, un día, entró un hombre delgado de mediana estatura y unos 40 años, con una llamativa cicatriz sobre la ceja izquierda. El monitor ordenó: en pie, atención. El profesor se presentó, Potapov, Alexander Vladimirovich, y expuso brevemente lo que tenía previsto explicarnos. Acto seguido, en silencio, examinó el auditorio con mirada adusta y dijo: me han dicho que disparáis bastante bien. Pero recordad, un buen tirador de precisión no es un francotirador. Así empezó nuestra relación con Potapov, el instructor jefe de la escuela. Nos enteramos de que había empezado su carrera militar en el Regimiento de Cazadores de la Guardia Personal Imperial en San Petersburgo, donde la formación de tiradores de élite para los grados inferiores era ejemplar. Por sus hazañas en el frente alemán en 1915 y 1916, fue condecorado con 2 cruces de San Jorge, tercera y cuarta clase, y nombrado suboficial. En la guerra civil, Potapov comandó una compañía del Regimiento de Infantería del Ejército Rojo y fue gravemente herido durante la travesía forzada de Sivas. En 1929, fue relevado del regimiento para impartir los cursos de fusilero táctico Bistrol de la Comintern, destinados a mejorar la estructura de mando del Ejército Rojo. Fue allí donde empezó a funcionar el primer grupo del país dedicado a estudiar el arte del francotirador. Sin embargo, el comandante de batallón Potapov no llegó a servir en el ejército como instructor de francotiradores, ya que una antigua herida le causó problemas y fue desmovilizado. De esta manera, Lao Soaviajin consiguió el especialista que tanto necesitaba. Por lo demás, la Escuela de Francotiradores, que esta inmensa organización pública, patriótica, militar y de carácter voluntario tenía en Kiev, al igual que las de Moscú y Leningrado, era famosa no solo por la calidad de su equipamiento e instalaciones técnicas,
sino también por su personal docente magníficamente formado. Alexander Potapov era un entusiasta del tiro y un apasionado de las armas, sobre todo del Mosin 3 líneas, modelo 1891 sobre 1930. Había plasmado sus experiencias, observaciones y reflexiones sobre la filosofía del tiro táctico en un opúsculo publicado en Kiev, bajo el título Instrucciones para tiradores de precisión. Sin duda, Potapov era un profesor nato. Estaba pendiente de los cadetes en todo momento, no solo en el aula, sino también en el campo de tiro. Pensaba que los conocimientos teóricos y las prácticas de disparo eran, por supuesto, indispensables, pero insuficientes para formar a un verdadero profesional. Para ello hacía falta algo más que simplemente un buen ojo. Eso ya lo da la naturaleza a través de las características individuales de cada globo ocular. Un francotirador debe ser una persona tranquila, equilibrada, incluso flemática, no propensa a los arranques de ira, júbilo, desesperación o, peor aún, histeria. Es un cazador paciente. Solamente dispara una vez, y si hierra, lo puede pagar con su vida. Potapov nos advirtió de que, en el plazo de un mes, descartaría a quienes, bajo su punto de vista, no hubieran aprendido el sutil arte del francotirador. El aviso nos causó cierta angustia, pero el maestro se ganó nuestro respeto por sus métodos pedagógicos. Hasta se podría decir que nos caía bien. Así que lo pusimos todo de nuestra parte para aprender. Yo lo intenté, al menos. Aparte de mí, en el grupo había otras dos representantes femeninas. Potapov se esforzaba en parecer cortés, pero nosotras, unas jovencitas de 19, 20 y 22 años, nos sentíamos más asustadas que alentadas por la cortesía del oficial. Sospechábamos que íbamos a ser las primeras candidatas en caer eliminadas, pero no fue así. Quienes acabaron devolviendo la guerrera azul oscuro de la Ossuavia Gym fue un grupo de chavales malcriados, incluidos 3 que habían conseguido el certificado de tirador de élite de primera clase del Ejército Rojo. Potapov nos explicó que no le importaban mucho las diferencias de género entre su alumnado y estaba convencido de que las mujeres, no todas, por supuesto, eran más aptas para ejercer de francotiradoras. Para él, eran más atrevidas y observadoras, y, por naturaleza, tenían un sentido de la intuición más desarrollado. En las asignaturas militares, las mujeres cumplían las órdenes con exactitud y tenían una actitud considerada y cuidadosa ante el acto de disparar, y cuando había que disfrazarse imaginativamente. Algo muy importante para un francotirador en el campo de batalla. Simplemente no tenían rival. Un elogio del instructor jefe podía hacer perder la cabeza a cualquiera. Sin embargo, Alexander Vladimirovich no nos permitía dormirnos en los laureles. Se volvió más estricto y propenso a encontrar los defectos de los cadetes que quedaron en el grupo, y nos dedicó una atención más individualizada. Nos hablaba de sutilezas que ni siquiera habíamos llegado a imaginar. Por ejemplo, nos mandaba a observar unas obras de construcción. En la calle Vladimir estaban levantando un edificio de 22 pisos para la escuela número 25. Y teníamos que decirle que habían hecho los obreros durante 2 horas de trabajo. Cómo había cambiado la situación en las obras, donde habían aparecido puertas, huecos de ventana, escaleras y tabiques interiores, y qué posición sería la más adecuada para, por ejemplo,
neutralizar de un disparo al capataz que subía y bajaba de un piso a otro por unas rampas hechas de tablones, sin prisa, pero sin pausa. Potapov nos enseñó a observar de cerca el mundo que nos rodeaba, a examinar detenidamente cada fragmento del ritmo acelerado de la vida como si observáramos a través de una mira telescópica para, a partir de los detalles, captar la realidad en su conjunto. Desde esta visión, siempre había algo que dejaba de ser importante y pasaba a un segundo plano, o algo cobraba una particular importancia. La verdadera esencia de cada objeto nuevo se ponía de manifiesto como ampliada por el cristal de una lupa. A veces tenía la impresión de que nuestro querido profesor se metía conmigo. En ocasiones me agobiaba cuando nos enfrentábamos a una tarea que no se prestaba a una solución rápida. Me irritaba tener que gastar tiempo y energías en algo que, a primera vista, parecía completamente banal. Entonces, Potapov paraba la clase de entrenamiento y, serenamente, con calma incluso, llegando al aburrimiento, empezaba a analizarlo todo, a explicar, a señalar el error y a supervisar cómo yo lo corregía. Me sorprendía hasta qué punto llegaba a dedicarme tanta atención. La respuesta del instructor jefe era: cuanto más te exigirán. No es mi intención describir aquí la panoplia de aptitudes y habilidades que debe tener todo francotirador. No tiene ningún sentido hacerlo para un lector civil. Solamente diré que, aparte de las prácticas con fuego real, la escuela daba mucha importancia a las clases teóricas. Nos enseñaron las leyes de la balística. Concretamente, nos impartieron nociones del mil para el cálculo de distancias. Nos enseñaron a determinar rápidamente el alcance a partir de los ángulos, utilizando una fórmula especial, y de las retículas de las miras telescópicas P, binoculares y periscopios. 2. Nos enseñaron cuánto se podía desviar lateralmente una bala, girando sobre sí misma, desde la boca del cañón hasta su objetivo. También memorizamos varias tablas, como la de desviaciones con respecto a una trayectoria media al disparar el Mosin con cartuchos provistos de balas ligeras a pesadas. Tras 4 meses de formación, el grupo se cohesionó. Al llegar la primavera, comenzamos a hacer salidas no solamente al campo de tiro, sino también a la campiña, donde el infatigable Potapov organizaba ejercicios adicionales de camuflaje. En un claro alejado, los cadetes desplegábamos un mantel y disponíamos sobre él botellas de gaseosa y limonada, y todo tipo de comida traída de casa. Después de almorzar, el instructor jefe nos daba una clase y nos hacía una demostración de cómo camuflarse en un entorno natural. A veces nos pasábamos media hora o más buscándolo y no lo encontrábamos. Entonces, gritábamos, nos rendimos, y el profesor aparecía delante de nosotros vestido en un inimaginable mono de trabajo con capucha de color amarillo y verde, adornado con jirones de tela, ramitas secas y briznas de hierba. Otras veces, nos llevábamos un fusil de francotirador al bosque y jugábamos a lo que llamábamos el coulo de botella. Después de bebernos las botellas de almuerzo, poníamos una de ellas vacía en posición horizontal sobre la rama de un árbol y con el cuello mirando hacia nosotros, a una distancia de unos 20 o 30 metros de la línea de tiro. Con un solo disparo teníamos que darle a la base de la botella. Es decir, la bala tenía que entrar por el cuello y, sin tocar los lados del recipiente de cristal,
impactar finalmente en el culo de la botella. Normalmente, Potapov disparaba el primero, pasaba el fusil a uno de sus alumnos y comenzaba el concurso de puntería y habilidad. En el grupo había chicos muy ambiciosos, en general los más jóvenes, que hacían todo lo posible para quedar los primeros y recibir los elogios de Potapov. Para empezar, teníamos que disparar desde la posición con rodilla en tierra, es decir, plantando la rodilla derecha en el suelo y apoyándonos sobre el talón. Después, teníamos que aguantar el fusil con una correa que iba por debajo del codo doblado del brazo derecho. De esta manera, el tirador o tiradora de élite podía descansar sobre la rodilla izquierda y sostener el guardamanos del arma acercando la mano a la boca de fuego. Todos estos pasos requerían fuerza, estabilidad y buen equilibrio. Quien fallaba era eliminado del juego. Para mofa y risa de los demás, los vencedores recibían una recompensa de Potapov, consistente en una chocolatina y un comentario ocurrente. Durante un tiempo no me sentí segura de mis capacidades. Es más, no me gusta exhibirme ni ser el centro de atención. No en vano, uno de los principios que nos inculcó nuestro querido profesor fue: exponerse es peligroso. Un francotirador que pasa desapercibido es invulnerable. Un día, Potapov me pasó el fusil a mí. Disimulando los nervios, tomé el arma, clavé como de costumbre la cantonera en el hueco del hombro. Puse el dedo índice sobre el disparador y, presionando la mejilla en el lomo de la culata, miré fijamente con el ojo derecho a través del visor de la mira telescópica. La mira P ofrece una visión de 4 aumentos, pero, aún así, el cuello de la botella se desvaneció entre las 3 líneas negras y parecía un punto en un papel. Solamente podía confiar en mi intuición. En ese sentido de la diana que desarrolla el francotirador durante la fase de aprendizaje. Un error común del principiante es pasar demasiado tiempo apuntando. Pero ya hacía tiempo que me había desprendido de ese hábito. Así, todo ocurrió siguiendo exactamente las instrucciones. Es decir, en un lapso de 8 segundos. Contuve la respiración, tomé aire y exhalé al tiempo que apreté suavemente el gatillo. El fusil respondió con el chasquido del disparo y un impacto en el hombro. Los lados de la botella seguían brillando con la luz del sol, como antes, pero el culo de la botella, simplemente, había desaparecido. Buen disparo, Lyudmila, dijo el instructor jefe. ¿Podrías repetirlo? De acuerdo. Vamos a intentarlo. Acepté, presa de la emoción. Potapov se dio cuenta de mi estado y sonrió. Con calma, princesa de trenzas largas. Así era como el instructor jefe nos llamaba a veces, en broma, a las chicas de su grupo. Tienes todas las de ganar. Los compañeros colocaron rápidamente otra botella en la rama. Potapov me dio un cartucho armado con una bala pesada que yo, después de abrir el cerrojo, introduje en la recámara. Sabía que la mecánica no fallaría. Apretaría el gatillo y, por la presión del muelle, el percutor, como una serpiente al morder, penetraría en la cápsula de ignición situada en el culote de la bala. La carga de pólvora alojada en su interior detonaría y la bala, amarrada a un casquillo de latón por un anillo, obtendría finalmente su libertad. El día había empezado bien, con mucho sol y, cediendo a mi voluntad, las balas respondieron magníficamente. Mi puntuación final en el concurso del bosque fue de 3 culos de botella. Para envidia del resto de cadetes.
El instructor jefe me obsequió no solamente con la chocolatina, sino también con un ejemplar de su opúsculo Instrucciones para tiradores de precisión autografiado, con una dedicatoria a Lyudmila Pavlichenko, alumna hábil, en cariñoso recuerdo a Potapov. No comulgo necesariamente con lo de alumna hábil. Al fin y al cabo, las habilidades las da la naturaleza. Son innatas. Pero si hablamos de tiro de precisión de élite, habría que añadir firmeza de carácter, perseverancia, diligencia, autocontrol y el deseo constante de aprender. Me gradué en la escuela de francotiradores con buenas notas. El certificado de graduación, impreso en papel satinado y sellado con la silueta redondeada de una cimera, incluía los nombres de las asignaturas y las calificaciones correspondientes. Las letras negras formaban unas palabras de las que me sentí muy satisfecha. Prácticas de tiro. Excelente. Mecánica de las armas de fuego. Excelente. Entrenamiento táctico. Excelente. Ingeniería militar. Bien. La velada de graduación fue relajada, amena y alegre. Hablamos de lo que nos depararía el futuro. La mayoría de los chicos tenían la intención de solicitar el ingreso en escuelas militares. Las chicas planeaban seguir disparando dentro de la Osuaviachín para participar en torneos y competir por el título de Ases del deporte de la URSS. Pero aquel año fue el fatídico 1939. El 1 de septiembre, la Alemania nazi atacó Polonia y empezó la Segunda Guerra Mundial. Los polacos opusieron resistencia a los invasores. Pero el 8 de septiembre los alemanes ya estaban a las puertas de Varsovia. El asedio se prolongó durante 20 días. Entonces, el gobierno huyó a Rumanía, y Polonia quedó completamente ocupada por los germanos. En abril de 1940, los nazis invadieron Dinamarca y Noruega, con la ayuda británica y francesa. Los noruegos resistieron durante 2 meses, pero se rindieron en junio. Después les llegó el turno a Bélgica y Francia. El avance alemán empezó el 20 de mayo y, el 28, gran parte del ejército belga ya había entregado las armas. Tras el cerco de las tropas aliadas de Gran Bretaña, Francia y Bélgica en Dunkerque el 4 de junio de 1940, los británicos abandonaron el continente europeo y volvieron a su isla dejando en manos de los vencedores toda su artillería y tanques, más de 60.000 vehículos, y 500.000 de toneladas de material militar y munición, así como alrededor de 40.000 soldados y oficiales prisioneros de guerra. El 22 de julio del mismo año, los descendientes de los valerosos guerreros del emperador Napoleón Bonaparte entregaron París a los Fritzes sin presentar batalla. Fue el resultado de la Blitzkrieg, la guerra relámpago, conducida por los alemanes. A la vista de la rápida evolución de los acontecimientos en Europa, era inevitable pensar que, tarde o temprano, el agresor irrumpiría en nuestro país, el primer estado de obreros y campesinos del mundo, reunidos alrededor del tradicional té de después de la cena. Mi padre, que disponía de información confidencial debido a su cargo, hablaba de lo difícil que veía el futuro. Yo se lo discutía insistiendo en que, de nuestros bosques nativos al mar británico, nadie puede vencer al ejército rojo, como dice la canción de la guerra civil, y que sería decisión nuestra combatir en suelo extranjero, tal como demostraron los hechos. Papá tenía razón y yo, junto con millones de soviéticos más,
Estaba completamente equivocada. Solamente puedo explicar mi desacertada confianza como un reflejo de lo magníficamente bien que me iban las cosas. Como aprobaba todas las asignaturas universitarias con calificaciones excelentes, me permitieron compaginar los estudios con un trabajo relacionado con mi especialidad. Así, a finales de 1939 fui nombrada jefa de la sección de adquisiciones de la Biblioteca Estatal de Historia, al igual que había hecho antes. Cuando trabajaba en la fábrica Arsenal, volví a contribuir a la economía familiar y a gastar más dinero en mi hijo, que ya había cumplido 7 años. Aprobé los exámenes del cuarto año de la Facultad de Historia en enero de 1941, a la par que mis compañeros de curso, con calificaciones de excelente a bien. La dirección de la Biblioteca Estatal de Historia de Kiev me ofreció un traslado prolongado, 4 meses, a la Biblioteca Pública de Odessa como ayudante jefe de investigación para asistir al personal investigador local. Conocía muy bien los vastos recursos de esta biblioteca, que era una de las más antiguas de Ucrania, y pensé que allí podría redactar fácilmente mi tesis de licenciatura sobre Bogdan J. Melnitsky. La adhesión de Ucrania a Rusia en 1654 y las actividades del Consejo de Pereyaslav. Al año siguiente debía defender mi trabajo en la Universidad Estatal de Kiev y obtener un diploma de educación superior. Preparé mi marcha de muy buen humor. Con todo, las conversaciones con mi padre afortunadamente influyeron mucho en mí. Por ello, en la maleta no solamente me llevé el pasaporte, el carné de estudiante y el expediente académico, sino también el certificado de graduación de la Escuela de Francotiradores, el opúsculo de nuestro profesor y una recopilación de memorias titulada Combat in Finland que había sido publicada en Moscú a principios de 1941. El tren de Kiev a Odessa salía por la tarde. Mi familia al completo me acompañó a la estación. Papá estaba igual de serio y taciturno que siempre. Mamá me dio unos últimos consejos sobre alimentación sana. Mi hermana Valentina y su joven marido Boris susurraban algo entre ellos. Mi hijo Rostislav no quería soltar mi mano y me pidió que me lo llevara conmigo, con la promesa de que me ayudaría en mi trabajo. Sus ojos estaban bañados en lágrimas e intenté consolarlo y animarlo un poco. En ese momento no sabía que estaría separada de él durante casi 3 años.